Teoría del raciocinio. Clase 8. Filosofía. Diapositiva 1. Introducción a la teoría del raciocinio. Definición de la teoría del raciocinio. La teoría del raciocinio es un marco conceptual que estudia cómo los seres humanos razonan, inferencian y llegan a conclusiones lógicas. Importancia. El raciocinio es fundamental en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comprensión del mundo que nos rodea. Objetivo. Comprender los diferentes tipos de razonamiento y cómo se aplican en diversas situaciones. Diapositiva 2. Principales tipos de raciocinio. Raciocinio deductivo. Características. Va de lo general a lo particular. Se basa en reglas y principios establecidos. Ejemplo, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Raciocinio inductivo. Características. Va de lo particular a lo general. Se basa en observaciones y experiencias. Ejemplo, todos los cisnes observados hasta ahora son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Raciocinio abductivo. Características. Infiere la explicación más plausible para un conjunto de observaciones. Ejemplo, encuentro charcos de agua en el suelo y las plantas están húmedas. Lo más probable es que haya llovido. Diapositiva 3. Aplicaciones y significado. Aplicaciones en la vida cotidiana, la ciencia, la filosofía y otras áreas. Importancia en la resolución de problemas, la toma de decisiones informadas y la generación de nuevas ideas. Reflexión sobre cómo mejorar nuestras habilidades de raciocinio y la importancia de la lógica en un mundo complejo. Con estas 3 diapositivas, se proporciona una visión general de la teoría del raciocinio, sus tipos principales y su relevancia en diferentes contextos. Diapositiva 1. Importancia de la teoría del raciocinio en la toma de decisiones y resolución de problemas. Definición de la teoría del raciocinio, marco conceptual que estudia cómo los individuos razonan, infieren y llegan a conclusiones lógicas. Toma de decisiones. El proceso de tomar decisiones implica evaluar información, prever consecuencias y seleccionar la mejor opción. El raciocinio nos permite analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones informadas. Resolución de problemas. El raciocinio nos ayuda a entender la naturaleza de un problema, identificar posibles soluciones y evaluar su viabilidad. Facilita la aplicación de estrategias lógicas para resolver situaciones complejas. Diapositiva 2. Rol del raciocinio en la toma de decisiones. Identificación de opciones. El raciocinio nos ayuda a identificar y evaluar diferentes opciones disponibles en una situación dada. Evaluación de riesgos y beneficios. Permite analizar los riesgos asociados con cada opción y comparar los posibles beneficios. Selección de la mejor alternativa. A través del razonamiento, podemos seleccionar la opción que maximice los beneficios y minimice los riesgos, teniendo en cuenta nuestras metas y valores. Diapositiva 3. Importancia del raciocinio en la resolución de problemas. Análisis de la situación. El raciocinio nos permite analizar la situación problema, identificar sus causas y comprender su complejidad. Generación de soluciones. Facilita la generación de soluciones creativas y efectivas mediante la aplicación de diferentes estrategias de resolución de problemas. Implementación y evaluación. Ayuda en la implementación de soluciones y en la evaluación de su efectividad, permitiendo ajustes si es necesario para alcanzar el resultado deseado. La importancia del raciocinio en la toma de decisiones y la resolución de problemas, subrayando su papel fundamental en la vida cotidiana, profesional y académica. Diapositiva 1. Aspectos fundamentales del raciocinio. Definición del raciocinio. Proceso mental mediante el cual los individuos utilizan la lógica, la inferencia y la argumentación para llegar a conclusiones o tomar decisiones. Lógica. Estudio de los principios que gobiernan el razonamiento válido y las inferencias correctas. Se basa en reglas formales para garantizar la coherencia y la validez en el pensamiento. Inferencia. Proceso de llegar a una conclusión basada en la información disponible y el razonamiento lógico. Implica extraer conclusiones lógicas a partir de premisas o evidencia. Argumentación. Presentación estructurada de razones y evidencia para respaldar una afirmación o posición. Involucra la formulación de argumentos válidos y la refutación de objeciones. Diapositiva 2. La importancia de la lógica en el raciocinio. Lógica formal. Estudio de las reglas formales que rigen el razonamiento deductivo, como el silogismo y las reglas de inferencia. Lógica informal.
enfoque en el razonamiento cotidiano, que incluye argumentación, análisis crítico y resolución de problemas prácticos. Importancia: la lógica proporciona un marco para evaluar la validez de los argumentos, identificar falacias y mejorar la coherencia en el pensamiento y la comunicación. Diapositiva 3. La inferencia y la argumentación en el raciocinio. Inferencia inductiva: proceso de llegar a conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Se utiliza para generar hipótesis, predecir resultados y generalizar patrones. Inferencia abductiva: forma de razonamiento que infiere la explicación más plausible para un conjunto de observaciones. Se emplea en la resolución de problemas y la toma de decisiones cuando la información es incompleta o ambigua. Argumentación efectiva: presentación de argumentos sólidos y persuasivos que apoyen una posición o perspectiva. Involucra la evidencia relevante, el razonamiento lógico y la refutación de objeciones para persuadir a la audiencia. Se destacan los principales aspectos del raciocinio, como la lógica, la inferencia y la argumentación, proporcionando una comprensión fundamental de cómo se utilizan en el proceso de pensamiento y toma de decisiones. Diapositiva 1. Introducción a los ejemplos de raciocinio deductivo. Breve recordatorio sobre el raciocinio deductivo. Propósito de los ejemplos: demostrar cómo funciona el razonamiento deductivo en diferentes situaciones. Enfoque en la relación entre premisas y conclusiones para llegar a conclusiones necesariamente verdaderas. Diapositiva 2. Ejemplos de raciocinio deductivo, parte 1. Ejemplo 1. Silogismo categórico. Premisa 1. Todos los mamíferos tienen sangre caliente. Premisa 2. Todos los perros son mamíferos. Conclusión: por lo tanto, todos los perros tienen sangre caliente. Ejemplo 2. Raciocinio matemático. Premisa 1. Si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Premisa 2. 3 más 2 igual a 5 y 5 igual a 5. Conclusión: por lo tanto, 3 más 2 igual a 5. Diapositiva 3. Ejemplos de raciocinio deductivo, parte 2. Ejemplo 3. Demostración geométrica. Premisa 1. Todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Premisa 2. El ángulo A de este triángulo es 60 grados y el ángulo B es 80 grados. Conclusión: por lo tanto, el ángulo C debe ser 40 grados para que la suma total sea 180 grados. Ejemplo 4. Deducción legal. Premisa 1. Si una persona comete un delito y se le encuentra culpable, recibe una sentencia. Premisa 2. Juan cometió un delito y se le encontró culpable. Conclusión: por lo tanto, Juan recibirá una sentencia. Ejemplo 5. Razonamiento sobre identidades. Premisa 1. Todos los estudiantes de medicina son universitarios. Premisa 2. María es estudiante de medicina. Conclusión: por lo tanto, María es universitaria. Ejemplo 6. Inferencia en ciencias naturales. Premisa 1. Todos los árboles pierden sus hojas en otoño. Premisa 2. Este árbol es un roble. Conclusión: por lo tanto, este roble perderá sus hojas en otoño. Con estos ejemplos, se ilustra cómo el razonamiento deductivo se aplica en diversas áreas, desde la lógica y las matemáticas hasta la ley y las ciencias naturales. Raciocinio inductivo. Diapositiva 1. Introducción al raciocinio inductivo. Breve recordatorio sobre el raciocinio inductivo. Definición: proceso de razonamiento que parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Importancia: utilizado en la ciencia, la investigación, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Diapositiva 2. Ejemplos de raciocinio inductivo, parte 1. Ejemplo 1. Observación de patrones naturales. Observación: todas las manzanas que he visto hasta ahora son rojas. Conclusiones: por inducción, podría inferir que todas las manzanas son rojas. Sin embargo, esta conclusión es probabilística y no necesariamente cierta. Ejemplo 2. Encuestas de opinión pública. Observación: encuesto a 100 personas y todas ellas prefieren el helado de vainilla. Conclusiones: puedo inferir inductivamente que la mayoría de las personas prefieren el helado de vainilla, pero no puedo afirmar que todas lo hagan. Diapositiva 3. Ejemplos de raciocinio inductivo, parte 2. Ejemplo 3. Investigación científica. Observación: después de varios experimentos, se observa que todas las veces que se mezcla agua y sal, la solución resultante es salada. Conclusiones:
Por inducción, se puede concluir que la mezcla de agua y sal siempre resultará en una solución salada. Ejemplo 4. Inferencia en la economía. Observación: durante los últimos 5 años, el mercado de valores ha experimentado un crecimiento del 10% en el mes de abril. Conclusiones: puede inferirse inductivamente que es probable que el mercado de valores experimente un crecimiento similar en abril del próximo año, pero no se puede garantizar con certeza. Ejemplo 5. Estudio de comportamiento animal. Observación: todos los gatos observados cazan ratones por la noche. Conclusiones: por inducción, se podría inferir que la mayoría de los gatos cazan ratones por la noche, aunque pueden existir excepciones. Con estos ejemplos, se ilustra cómo el razonamiento inductivo se aplica en diversos contextos, destacando su naturaleza probabilística y su importancia en la inferencia y la generalización basada en observaciones específicas. Diapositiva 1. Introducción al raciocinio inductivo. Breve explicación del raciocinio inductivo. Definición: proceso de inferencia que parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Importancia: ampliamente utilizado en la ciencia, investigación y toma de decisiones, aunque sus conclusiones son probabilísticas. Diapositiva 2. Ejemplos de raciocinio inductivo, parte 1. Ejemplo 1. Observación de patrones climáticos. Observación: durante los últimos 10 años, cada verano en esta región ha sido más caluroso que el anterior. Conclusión inductiva: puede inferirse que los veranos futuros en esta región probablemente seguirán siendo más calurosos que los actuales. Ejemplo 2. Encuesta de satisfacción del cliente. Observación: después de entrevistar a una muestra representativa de clientes, se encuentra que el 90% de ellos están satisfechos con el servicio. Conclusión inductiva: es probable que la mayoría de los clientes estén satisfechos con el servicio, pero no se puede asegurar que todos lo estén. Diapositiva 3. Ejemplos de raciocinio inductivo, parte 2. Ejemplo 3. Estudio de mortalidad en poblaciones. Observación: se analizan datos de salud de una población y se encuentra que la mayoría de las personas que han vivido hasta los 100 años han practicado hábitos saludables. Conclusión inductiva: se puede inferir que adoptar hábitos saludables aumenta la probabilidad de vivir más tiempo, aunque no garantiza la longevidad. Con estos ejemplos, se ilustra cómo el raciocinio inductivo se utiliza para generalizar a partir de observaciones particulares, aunque las conclusiones no sean absolutas y estén sujetas a cierto grado de incertidumbre. Diapositiva 1. Introducción al raciocinio abductivo. Breve explicación del raciocinio abductivo. Definición: proceso de inferencia que busca la explicación más plausible para un conjunto de observaciones. Importancia: utilizado en la ciencia, el razonamiento legal y la resolución de problemas donde la información es incompleta o ambigua. Diapositiva 2. Ejemplos de raciocinio abductivo, parte 1. Ejemplo 1. Detective investigando un crimen. Observación: se encuentran huellas dactilares y una ventana rota en la escena del crimen. Inferencia abductiva: el detective infiere que la explicación más plausible es que alguien entró a la casa rompiendo la ventana. Ejemplo 2. Diagnóstico médico. Observación: un paciente presenta fiebre, tos y dificultad para respirar. Inferencia abductiva: el médico considera que la explicación más plausible es que el paciente tiene una infección respiratoria, como la neumonía. Diapositiva 3. Ejemplos de raciocinio abductivo, parte 2. Ejemplo 3. Explicación de un fenómeno natural. Observación: un científico nota un patrón de comportamiento extraño en una especie de pájaros. Inferencia abductiva: el científico sugiere que la explicación más plausible es que los pájaros están cambiando su comportamiento debido a la escasez de alimentos en su hábitat. Ejemplo 4. Inferencia en ingeniería de software. Observación: un programa de computadora se bloquea después de ciertas acciones del usuario. Inferencia abductiva: el ingeniero sospecha que la causa más plausible del problema es un error en el código relacionado con la gestión de la memoria. Con estos ejemplos, se ilustra cómo el raciocinio abductivo se utiliza para generar hipótesis y explicaciones plausibles a partir de observaciones, siendo especialmente útil en situaciones donde la información es limitada o ambigua. Diapositiva 1. Introducción al raciocinio abductivo. Breve explicación del raciocinio abductivo. Definición: proceso de inferencia que busca la mejor explicación para un conjunto de observaciones. Importancia: destacar su papel en la ciencia,
la resolución de problemas y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Diapositiva 2, ejemplos de raciocinio abductivo, parte 1. Ejemplo 1, origen de un incendio forestal. Observación, se encuentran árboles quemados y un olor a gasolina en el área. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es que el incendio fue provocado por un incendiario. Ejemplo 2, desaparición de un objeto. Observación, un bolso desapareció de una habitación sin señales de entrada forzada. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es que alguien con acceso a la habitación tomó el bolso. Diapositiva 3, ejemplos de raciocinio abductivo, parte 2. Ejemplo 3, causa de un accidente de tráfico. Observación, un automóvil se desvió del camino y chocó contra un poste. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es que el conductor se quedó dormido al volante. Ejemplo 4, diagnóstico médico difícil. Observación, un paciente presenta varios síntomas poco comunes. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es que el paciente sufra de una enfermedad rara o poco conocida. Ejemplo 5, análisis de comportamiento del consumidor. Observación, las ventas de un producto aumentan significativamente después de una campaña publicitaria. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es que la campaña publicitaria ha generado un mayor interés en el producto. Ejemplo 6, explicación de una anomalía astronómica. Observación, un planeta en órbita muestra una oscilación inexplicada en su velocidad. Inferencia abductiva, la explicación más plausible es la influencia gravitacional de un cuerpo celeste no detectado hasta ahora. Con estos ejemplos, se ilustra cómo el raciocinio abductivo se utiliza para generar explicaciones plausibles ante situaciones complejas o eventos donde la causa no es evidente a simple vista. Reglas de validez. El raciocinio válido se basa en ciertas reglas y principios que aseguran la coherencia y la validez de los argumentos. A continuación, se presentan algunas reglas de validez del raciocinio. Principio de identidad, este principio establece que cualquier cosa es idéntica a sí misma. En otras palabras, a esa por lo tanto, si afirmamos algo sobre un objeto, esa afirmación debe ser cierta para ese objeto en particular. Ley de no contradicción, esta ley establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Por ejemplo, no se puede afirmar que Juan está vivo y muerto al mismo tiempo. Principio del tercer excluido, este principio establece que una proposición o es verdadera o es falsa, no hay un término medio. Por ejemplo, una puerta está abierta o cerrada, no puede estar medio abierta en un sentido lógico. Silogismo, es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. La conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Modus ponens, es una forma de razonamiento deductivo que afirma que si se cumple una condición y se sigue cierta consecuencia, entonces la consecuencia es verdadera. Por ejemplo, si llueve, entonces la calle estará mojada, está lloviendo, por lo tanto, la calle está mojada. Modus tollens, es una forma de razonamiento deductivo que niega la consecuencia de una condición y, por lo tanto, niega la condición misma. Por ejemplo, si el sol está brillando, la calle está seca, la calle no está seca, por lo tanto, el sol no está brillando. Estas son algunas de las reglas de validez del raciocinio que se utilizan para evaluar la lógica y la coherencia de los argumentos y las inferencias. La falacia. Diapositiva 1. Falacias formales e informales. Breve introducción sobre las falacias en el razonamiento. Explicación de la diferencia entre falacias formales e informales. Objetivo de identificar y evitar errores de razonamiento para mejorar la calidad de los argumentos. Diapositiva 2. Falacias formales. Definición de las falacias formales, errores en la estructura o forma del argumento que conducen a una conclusión inválida. Ejemplos de falacias formales: modus ponens, modus tollens, falacia de afirmación del consecuente, falacia de negación del antecedente. Importancia de reconocer y corregir las falacias formales para garantizar la validez del razonamiento deductivo. Diapositiva 3. Falacias informales. Definición de las falacias informales, errores en el contenido o el contexto del argumento que pueden llevar a conclusiones incorrectas. Ejemplos de falacias informales: falacia ad hominem, falacia de la falsa analogía, falacia de la pendiente resbaladiza, falacia del hombre de paja.
Importancia de identificar y evitar las falacias informales para promover un razonamiento crítico y una comunicación efectiva. Con estas diapositivas, se proporciona una visión general de las falacias formales e informales, sus ejemplos y su importancia en el análisis y la evaluación de argumentos. Ejemplos de falacias formales. Las falacias formales son errores en la lógica deductiva que se producen cuando la estructura del argumento es defectuosa, independientemente del contenido de las premisas o conclusiones. Aquí te presento 6 ejemplos de falacias formales. Falacia de afirmación del consecuente. Premisa 1, si llueve, entonces el suelo estará mojado. Premisa 2, el suelo está mojado. Conclusión, por lo tanto, ha llovido. Esta falacia asume que si una afirmación es verdadera, entonces su antecedente también debe ser verdadero, lo cual no es necesariamente cierto. Falacia de negación del antecedente. Premisa 1, si es un pájaro, entonces tiene alas. Premisa 2, no es un pájaro. Conclusión, por lo tanto, no tiene alas. Esta falacia infiere incorrectamente que si el antecedente de una afirmación condicional es falso, entonces la conclusión también debe ser falsa. Falacia de la petición de principio, círculo vicioso. Premisa 1, solo los expertos en el tema deben ser escuchados. Premisa 2, soy un experto en el tema. Conclusión, por lo tanto, solo mis ideas deben ser escuchadas. En este ejemplo, la premisa 2 se basa en la misma afirmación que se pretende demostrar en la conclusión. El razonamiento circular en esta falacia implica que solo las ideas del individuo que se considera experto deben ser consideradas, sin ofrecer ninguna evidencia o justificación adicional de por qué son las únicas válidas. Esta falacia ocurre cuando la premisa presupone lo que está tratando de probar, es decir, se da por sentado lo que se está intentando demostrar. Falacia de falsa dicotomía. Premisa 1, si no votas por el candidato A, entonces estás votando por el candidato B. Premisa 2, no votas por el candidato A. Conclusión, por lo tanto, estás votando por el candidato B. Esta falacia presenta una situación como si solo hubiera 2 opciones posibles, cuando en realidad podría haber más. Falacia de la afirmación de la disyunción. Premisa 1, Pedro o Juan son culpables. Premisa 2, Juan no es culpable. Conclusión, por lo tanto, Pedro es culpable. Esta falacia asume que si una de las opciones en una disyunción es falsa, la otra debe ser verdadera. Falacia de la negación de la disyunción. Premisa 1, Pedro o Juan son culpables. Premisa 2, Pedro no es culpable. Conclusión, por lo tanto, Juan es culpable. Esta falacia concluye que si una de las opciones en una disyunción es falsa, la otra debe ser verdadera. Falacias informales. Las falacias informales son errores en el razonamiento que no están relacionados con la estructura formal de un argumento, sino con su contenido, contexto o presentación. Aquí tienes 6 ejemplos de falacias informales. Argumentum ad hominem, ataque personal. Juan afirma que deberíamos invertir en educación pública. María responde, pero Juan ha sido expulsado de la escuela, porque deberíamos escucharlo. En este caso, en lugar de refutar el argumento de Juan sobre la educación pública, María ataca su carácter o experiencia personal. Falsa analogía. Las personas son como frutas. Así como una manzana podrida arruina el cesto, una mala persona arruina un grupo. Esta falacia asume una similitud inapropiada entre 2 cosas, en este caso, entre personas y frutas, para llegar a una conclusión errónea. Falacia de la pendiente resbaladiza. Si permitimos que las personas se salten el semáforo en rojo, pronto nadie respetará ninguna señal de tráfico y habrá caos en las calles. Esta falacia sugiere que una acción conducirá inevitablemente a una serie de eventos cada vez más graves, sin proporcionar una justificación adecuada para esa conexión. Falsa causa, post hoc ergo propter hoc. Después de que el alcalde asumió el cargo, la economía comenzó a mejorar. Por lo tanto, el alcalde debe ser responsable del crecimiento económico. Esta falacia asume incorrectamente que solo porque un evento ocurre antes de otro, el primero debe ser la causa del segundo. Generalización apresurada. He conocido a 3 personas de Nueva York y todas son ruidosas. Por lo tanto, todas las personas de Nueva York deben ser ruidosas. Esta falacia extrapola una característica observada en una pequeña muestra a un grupo más amplio sin suficiente evidencia. Argumentum ad populum, apelación a la mayoría.
El 80% de las personas encuestadas apoya la legalización de la marihuana. Por lo tanto, deberíamos legalizarla. Esta falacia argumenta que algo es verdadero o bueno solo porque es popular o aceptado por la mayoría, sin considerar si es verdadero o beneficioso en sí mismo.